Lucas tenía 8 años cuando empezó a notar algo extraño en su habitación. La casa era antigua, de esas con techos altos y vigas de madera que crujen bajo el peso del tiempo. Su familia se había mudado hacía pocas semanas, y aunque todo parecía normal durante el día, por la noche, la oscuridad en su cuarto parecía tener vida propia. Las primeras noches pasaron sin incidentes, pero Lucas no podía deshacerse de la sensación de que algo lo observaba cuando se acostaba. Cada vez que su madre lo arropaba, él se quedaba inmóvil, con el corazón acelerado, esperando que las sombras se quedaran en su lugar. Pero siempre, justo cuando las luces se apagaban y la casa quedaba en completo silencio, escuchaba algo. Al principio, eran simples crujidos. El tipo de sonidos que hacen las casas viejas cuando se asientan, o eso pensó. Pero con el tiempo, los ruidos se volvieron más claros, más definidos. Venían de debajo de su cama. «Mamá, creo que hay algo bajo mi cama», le dijo una mañana, mientras desayunaba. Su madre, ocupada preparando el café, no lo tomó en serio. «Lucas, ya te he dicho que es solo tu imaginación. Las casas nuevas siempre hacen ruidos raros hasta que te acostumbras. No hay nada que temer». Lucas no estaba convencido. Cada noche, los ruidos parecían acercarse más. Eran sutiles, casi como si algo estuviera moviéndose con extrema cautela, cuidando de no ser descubierto. A veces, cuando se atrevía a bajar la cabeza para mirar debajo de la cama, no encontraba nada, solo el espacio oscuro y vacío que lo devolvía a su almohada con un suspiro de alivio. Pero entonces llegaron las noches en que los ruidos no eran lo único que lo mantenía despierto. Una noche, justo antes de quedarse dormido, Lucas sintió algo nuevo, una ligera presión sobre su colchón, como si algo estuviera empujando desde abajo. Sus ojos se abrieron de golpe, pero no se atrevió a moverse. Respiraba con dificultad, y el sudor frío corría por su frente. La presión desapareció tan rápido como había llegado, pero Lucas sabía que no había sido su imaginación. Los días se volvieron interminables, llenos de un miedo creciente que se arrastraba en su mente cada vez que el sol comenzaba a ponerse. La idea de volver a su habitación lo aterrorizaba, pero no quería parecer cobarde frente a sus padres. Durante las cenas, intentaba no hablar de ello, aunque las ojeras bajo sus ojos empezaban a delatar sus noches sin descanso. «¿Estás bien, hijo?», preguntó su padre una noche, notando su palidez. «Sí, y solo estoy cansado», respondió Lucas, pero por dentro, quería gritar que no lo estaba, que algo horrible acechaba bajo su cama. Esa misma noche, algo cambió. Cerca de la medianoche, Lucas se despertó con un sobresalto. Sintió un frío intenso en la habitación, como si alguien hubiera dejado la ventana abierta. Se frotó los ojos y, con un atisbo de miedo, decidió mirar hacia el suelo. Al principio, no vio nada fuera de lo común. El mismo vacío oscuro bajo la cama lo observaba desde el suelo. Pero luego lo vio. No estaba seguro de si lo estaba imaginando, pero allí, justo al borde del colchón, sobresalía una mano. No era una mano normal. Los dedos eran largos, delgados y casi transparentes, como si pertenecieran a algo que no era completamente humano. Se movían lentamente, como tanteando el aire, buscando algo. Lucas contuvo el aliento, paralizado por el terror. Su mente le decía que gritara, que corriera, pero su cuerpo no respondía. La mano se deslizó de nuevo bajo la cama, y el silencio reinó en la habitación. A la mañana siguiente, Lucas decidió no decir nada. Si se lo contaba a sus padres, se burlarían de él, o peor, lo llevarían al psicólogo. Pero él sabía lo que había visto, y esa noche, la criatura lo había tocado. Los días siguientes fueron una pesadilla viviente. Cada noche, la criatura se volvía más atrevida. Primero fueron sus dedos que aparecían por el borde de la cama, después vinieron los susurros. Palabras incomprensibles que llenaban la habitación, murmullos que se arrastraban en el aire como una brisa macabra. Lucas ya no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la presencia bajo su cama, acechando. A veces, creía ver sombras moverse a través del rabillo del ojo, sombras que no deberían estar allí. «Mamá», intentó decir una noche, con voz débil mientras su madre lo arropaba. Ella lo miró con ternura, pero había un cansancio evidente en sus ojos. «Lucas, cariño, ya te he dicho que no hay nada bajo la cama. Solo son sueños». Pero no eran sueños. Lo que estaba bajo su cama era real, y cada día lo sentía más cerca. Una tarde, mientras jugaba en su habitación tratando de distraerse, Lucas decidió hacer algo que nunca antes se había atrevido.
Con una linterna en mano y el corazón latiendo como un tambor, se arrodilló lentamente junto a la cama. Sabía que algo horrible vivía allí abajo, pero necesitaba verlo, confirmar su peor temor. Encendió la linterna y la dirigió al oscuro hueco bajo la cama. El haz de luz iluminó el espacio, y al principio no vio nada. Pero cuando estuvo a punto de darse por vencido, algo se movió. Al fondo, entre las sombras, algo retrocedió rápidamente, como si hubiera sido sorprendido. Lucas soltó un grito y se levantó de un salto. Pero antes de que pudiera correr fuera de la habitación, algo lo agarró del tobillo. Era frío, áspero, y apretaba con una fuerza descomunal. El niño gritó con todas sus fuerzas, sacudiendo la pierna para liberarse. Sintió como el agarre cedía, y sin mirar atrás, corrió hacia la puerta, derribando un juguete en su camino. Su madre llegó corriendo al escuchar los gritos, y lo encontró en el pasillo, temblando y llorando. «Te lo juro, mamá. Hay algo bajo la cama. Me agarró». Lucas estaba desesperado, pero su madre lo miraba con una mezcla de preocupación y escepticismo. «Lucas, eso es imposible». «No hay nada allí», respondió, pero esta vez su tono no era tan firme. Algo en los ojos de su hijo la perturbaba, algo que no había visto antes, el terror verdadero. El terror crecía en Lucas con cada noche que pasaba. La criatura bajo la cama se volvía más atrevida, más insistente, como si se estuviera alimentando de su miedo. Lucas intentaba no dormirse, pero el cansancio lo vencía siempre, y cuando lo hacía, sentía la presencia más cerca, susurrando desde la oscuridad, rozando su piel con esos dedos fríos y delgados. No podía seguir así. Decidido a enfrentar lo que sea que viviera bajo su cama, una tarde, cuando sus padres no estaban en casa, Lucas se armó de valor y entró en su habitación con una cámara en mano. Si lograba capturar alguna prueba, sus padres tendrían que creerle. Sabía que la criatura no aparecía cuando había luz, así que decidió dejar la cámara grabando mientras dormía esa noche. Colocó la cámara en un ángulo perfecto, apuntando directamente a la cama. Y entonces esperó. La noche cayó pesadamente sobre la casa, y Lucas, con los nervios a flor de piel, se acostó en su cama. La cámara, bien posicionada, apuntaba directamente al espacio bajo la cama. Su plan era sencillo, grabar toda la noche y ver qué ocurría mientras dormía. Sabía que si capturaba algo, finalmente podría demostrarles a sus padres que lo que decía era real. A pesar de su miedo, el cansancio lo venció, y lentamente se quedó dormido. Durante las primeras horas, todo parecía tranquilo. La cámara grababa en silencio, enfocando la oscuridad bajo la cama. Las horas pasaban, y la casa parecía sumida en una calma absoluta. Sin embargo, poco después de la medianoche, algo empezó a cambiar. Un ligero crujido, casi imperceptible, rompió el silencio. Desde debajo de la cama, la cámara captó un movimiento. Al principio, era solo una sombra, algo que se deslizaba en la oscuridad. Y luego, poco a poco, unos dedos largos y delgados emergieron del borde del colchón. La cámara siguió grabando, mostrando cómo la criatura se movía con una lentitud aterradora. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear, y un frío súbito se adueñó del aire. La criatura, ahora claramente visible, se estiraba desde el fondo de la cama. Era más grande de lo que Lucas había imaginado, una figura delgada, cubierta de sombras y oscuridad, con ojos huecos que parecían absorber la poca luz que había en la habitación. El video continuaba grabando, capturando cada detalle. La criatura se detuvo al borde de la cama, como si estuviera asegurándose de que Lucas estaba profundamente dormido. Luego, sus manos comenzaron a extenderse sobre el colchón. En ese momento, Lucas se despertó. Su corazón se detuvo por un segundo al ver la figura a centímetros de él. Un grito quedó atrapado en su garganta, pero antes de que pudiera reaccionar, la criatura desapareció, deslizándose bajo la cama con una velocidad inhumana. Lucas encendió la luz, su respiración entrecortada. Se quedó allí, paralizado por el miedo, hasta que finalmente reunió el valor para revisar la cámara. Cuando vio las imágenes, su sangre se heló. La criatura era real. Estaba bajo su cama. A la mañana siguiente, Lucas bajó corriendo con la cámara en la mano. Sus padres estaban en la cocina, y él, desesperado, les mostró el video. Su madre, al principio, no entendía por qué estaba tan agitado, pero cuando comenzó a ver el video, su expresión cambió. Su rostro pasó de la incredulidad al pánico. «¿Qué es esto?», preguntó su madre,
con la voz temblorosa. «Te lo dije, mamá. Hay algo bajo mi cama. Es real». Su padre, sin decir nada, se levantó y detuvo el video. Caminó en silencio hasta la puerta, asegurándose de que estuviera cerrada, y luego se sentó de nuevo. «Lucas», dijo su padre en un tono inusualmente serio, «lo que has visto, no podemos ignorarlo. Esto no es normal». «¿Qué hacemos?», preguntó su madre, visiblemente afectada. De fault text Lucas observaba a sus padres, esperando alguna respuesta, alguna señal de que podían hacer algo para detener a la criatura. Pero, para su sorpresa, su padre simplemente negó con la cabeza. «No estoy seguro de qué es esto, pero no vamos a enfrentarlo solos. Llamaré a alguien que pueda ayudarnos». Sin embargo, las llamadas de su padre no dieron ningún resultado. Los expertos, que consultó, desde plomeros hasta exorcistas locales, ofrecían soluciones inadecuadas, como revisar las cañerías o bendecir la casa. Pero Lucas sabía que nada de eso serviría. El miedo en la casa era palpable, pero el verdadero terror aún estaba por llegar. Las noches siguientes, la criatura se hizo más audaz. Ya no se limitaba a aparecer brevemente. Ahora, Lucas sentía que lo observaba constantemente. Podía notar su presencia incluso durante el día, como una sombra que nunca desaparecía del todo. Las luces parpadeaban con mayor frecuencia, los sonidos bajo su cama se volvían más intensos, y el frío que emanaba de ese espacio se hacía insoportable. Pero entonces, algo nuevo ocurrió. Una mañana, Lucas se despertó con una sensación extraña, un vacío en su pecho. Se levantó de la cama, y al mirar a su alrededor, notó algo diferente. Sobre su escritorio, había una nota escrita a mano, en una caligrafía que no reconocía. «Juega conmigo, o pagarás el precio». Lucas se quedó paralizado. No había nadie más en la casa que pudiera haber dejado esa nota. Y aunque no entendía lo que significaba, una parte de él sabía que la criatura bajo la cama no solo quería asustarlo. Quería jugar. Esa noche, después de horas de dar vueltas en la cama, decidió hacer algo impensable, se asomó de nuevo bajo la cama. Pero esta vez, la criatura estaba esperándolo. Un par de ojos brillantes lo observaban desde las sombras. «Juega conmigo, Lucas», susurró una voz gélida. El niño retrocedió de un salto, tropezando con la silla de su escritorio, pero no pudo apartar la mirada de aquellos ojos. Sabía que había cometido un error al asomarse. La criatura había estado esperando ese momento, y ahora, había desatado algo peor. Lucas no podía seguir así. Sabía que la criatura lo estaba empujando hacia un límite que no podía superar. No se lo había contado a sus padres, pero sentía que el final se acercaba. El miedo lo consumía por completo, y la criatura parecía alimentarse de eso. Esa noche, el silencio en la casa era más profundo de lo normal. Lucas se acostó en su cama, pero no podía dormir. Sabía que algo horrible estaba por suceder. Los crujidos comenzaron de nuevo, pero esta vez no venían de debajo de la cama. Venían de todas partes. Las paredes parecían susurrar su nombre, los muebles temblaban levemente, y la oscuridad en la habitación se hizo más densa. De repente, la criatura emergió completamente desde debajo de la cama. Su cuerpo, más grande y deformado que antes, parecía fusionarse con las sombras de la habitación. «Es hora», dijo la criatura con una sonrisa grotesca, mostrando dientes afilados como agujas. Lucas intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Estaba completamente paralizado por el terror. La criatura avanzaba lentamente hacia él, sus dedos largos y huesudos extendiéndose para atraparlo. No había escape. Justo cuando las garras de la criatura tocaron a Lucas, algo extraño sucedió. El suelo bajo su cama comenzó a resquebrajarse, como si la realidad misma estuviera colapsando. Un vórtice oscuro se abrió, tragando todo a su alrededor. Lucas sintió que estaba siendo arrastrado hacia una oscuridad infinita, junto con la criatura. Gritó, luchando por aferrarse a algo, pero no había nada que lo salvara. En el último segundo antes de ser completamente engullido por el vórtice, escuchó la risa escalofriante de la criatura resonando en su mente. Y entonces, todo se apagó. A la mañana siguiente, los padres de Lucas encontraron su habitación en completo caos. Los muebles estaban volcados, las paredes cubiertas de marcas extrañas y su cama rota. Pero Lucas no estaba en ninguna parte. Lo buscaron por todas partes, llamaron a la policía,
pero fue como si su hijo hubiera desaparecido del mundo. Solo una cosa quedaba en su lugar: bajo la cama, en el espacio oscuro y vacío, se encontraba una nota, escrita en la misma caligrafía que Lucas había encontrado días antes. Gracias por jugar. Te lo llevaré conmigo.